Un saludo a todos. Este día ayudaré a reforzar el tema del mundo agrario y la situación laboral de los campesinos e indígenas en El Salvador. Dicho tema se encuentra en la unidad 2 de estudios sociales y está enmarcado dentro de la guía de la semana 9 de la fase 3 del Ministerio de Educación. Las reformas liberales. Las llamadas reformas liberales del siglo XIX, impulsadas por los gobiernos de Santiago González de 1871 a 1876, de Rafael Saldívar de 1876 a 1885 y de Francisco Menéndez de 1885 a 1890, se proponían políticamente la construcción de un Estado laico en El Salvador, es decir, buscaban la separación del poder civil del eclesiástico, o en términos aún más específicos, buscaban la sustitución de principios fundamentales del liberalismo católico español. Es decir, los liberales eran partidarios de hacer profundos cambios en la sociedad, dentro de los cuales estaban la existencia absoluta de la libertad religiosa, ya que en el tiempo de la colonia los salvadoreños tenían como religión principal impuesta la religión católica, pero luego empezaron a aparecer el resto de religiones cristianas, por lo que los liberales pretendían de que dichas religiones cristianas también se pudieran practicar de forma legal y sin ningún tipo de miedo dentro de El Salvador. Además de esto, ellos eran partidarios de la secularización de los cementerios, de la enseñanza laica, es decir, de la enseñanza no religiosa, del matrimonio civil y ya no del religioso, es decir, que lo que contaba era el matrimonio ante la ley y no ante Dios, del divorcio absoluto, ya que antes de esto los matrimonios tenían que ser para toda la vida, y de la independencia absoluta de la Iglesia Católica. Pero para entender un poco más, les comento que el liberalismo es una doctrina política que postula la libertad individual. Por eso no se lo puede obligar a una persona a ser de X religión o de X partido o a tener X pensamiento. Y también propone la libertad social en lo político y la iniciativa privada en lo económico y cultural, limitando los terrenos de intervención del Estado, es decir, para los liberales, el Estado no tiene que intervenir en los asuntos políticos ni económicos de un país. Por ende, con la llegada de los liberales al gobierno de El Salvador, se llega a lo que es el inicio de la propiedad privada y al concepto de la propiedad privada dentro de El Salvador, ya que antes de esto los indígenas compartían los ejidales y las tierras comunales para el trabajo y para la producción económica, pero después de la llegada de los liberales se pasaría a la privatización de los medios de producción, es decir, de las tierras. Y entonces aquí llegamos a los intentos de la reforma agraria, con la ley de extinción de tierras ejidales y comunales. Los ejidales eran tierras que le pertenecían a la alcaldía, donde trabajaban los campesinos y cuya extensión dependía de las familias que eran beneficiadas con ellas. Y las comunales eran tierras que les pertenecían a los indígenas, donde ellos podían trabajar. Pero con la ley de extinción impulsada por Saldívar, se creó una escasez de tierra. Esta ley de extinción se formuló dentro del decreto del 27 de marzo de 1897, que fue emitido por la Asamblea Nacional y marcó la consumación de la extinción de comunales y ejidos, que lo que buscaban era que las tierras pasaran a la nación para después poderlas privatizar y dárselas a nuevos dueños que las trabajaran, para que se aumentara la producción del café y así se diera un mayor crecimiento en lo económico. Continuando con la diapositiva, Abelardo Torres reportó que los levantamientos campesinos en agosto de 1872, marzo de 1875, agosto de 1880, enero de 1885 y noviembre de 1898 fueron en protesta por la abolición de la tierra común y ejidal y la desposesión de los que la cultivaban, que eran los campesinos, así como la conversión de la tierra común
en plantaciones de café. Entonces, dichas protestas se dieron como reacción a las demandas de los campesinos. Para entonces, la Federación Regional de Trabajadores de El Salvador, fundada en 1924, en su quinto congreso realizado en agosto de 1929, acordó organizar a los trabajadores del agro, y fueron los trabajadores del agro los que pusieron en su agenda política la reforma agraria. Entonces, para la campaña electoral de 1931, donde resultó electo Arturo Araujo, sus simpatizantes ofrecieron los repartos de la tierra a los campesinos. Esto hizo que los miembros de la FRTS votaran por Araujo, quien era el representante del Partido Laborista de la época. Él ganó las elecciones de 1931, pero una vez en el poder no dijo nada sobre el problema agrario en su plan de trabajo. Por ello se empezó a gestar un malestar social dentro de nuestro país. Y es así como llegamos al conocido episodio de la caída del gobierno de Arturo Araujo, que se debió, aparte del descontento social porque no había implementado la reforma agraria que prometió, a la crisis económica de 1929, que se debió a causas externas, que fueron la caída de las bolsas de valores de Estados Unidos. Entonces, a raíz de esto, el precio del café bajó y las exportaciones bajaron y empezó a haber una recesión dentro del territorio salvadoreño, lo que llevó a un descontento generalizado de la población, por lo que Arturo Araujo fue derrocado y posteriormente sustituido en la presidencia por el general Maximiliano Hernández Martínez, quien fue el primer presidente militar de toda Centroamérica y uno de los primeros presidentes en ser considerados como dictadores dentro de la región. Martínez llegó al poder el 10 de diciembre de 1931. Para esa fecha, todo el trabajo organizativo de la FRTS había creado las condiciones para la fundación del Partido Comunista de El Salvador, aunque hay quienes difieren en la fecha y dicen que el Partido Comunista se fundó en 1928. Entonces, el Partido Comunista estuvo involucrado en la organización de la insurrección de 1932, que fue reprimida brutalmente por el gobierno de Maximiliano Hernández Martínez. La historia reporta que la causa fundamental de la insurrección fue la demanda de tierra, pero también por parte del Partido Comunista, ellos organizaron la insurrección porque les parecía que las elecciones anteriores habían sido fraudulentas. Hernández Martínez, ante tal escenario, y consciente de que el levantamiento probablemente fue causado por la inequidad en la tenencia y uso de la tierra, desarrolló una política de mejoramiento social, cuyo componente principal era la compra y distribución de las tierras a campesinos, pero que en la práctica tenía precios de venta altos para los campesinos, por los cuales ellos no podían acceder, ya que tampoco tenían cómo acceder a créditos de los bancos de la época. Entonces los campesinos indígenas se levantaron contra el gobierno y atacaron las instalaciones militares del occidente del país, hecho que coincidió con la rebelión organizada por el Partido Comunista, que perdió las elecciones que ellos consideraban fraudulentas. El movimiento fue controlado en pocos días por el gobierno, pero se calcula que murieron entre 7.000 y 25.000 personas durante la insurrección de 1932. Si ven que la cifra varía mucho, es porque la cifra de muertos depende de la fuente que se consulte. Para las fuentes de derecha murieron 7.000 personas, pero para las fuentes de izquierda murieron 25.000 personas en los levantamientos campesinos. La insurrección de 1932 condujo a la muerte de líderes populares de izquierda de la época, como el cacique Feliciano Ama y el dirigente comunista Farabundo Martí. El levantamiento de 1932 dejó una profunda huella en la conciencia de los habitantes de El Salvador, ya que la población indígena temió mostrarse tal y como era. El idioma, la vestimenta y las costumbres
se convirtieron en formas peligrosas de identificarse como indígenas y fueron reemplazadas por otras menos evidentes. Así que los indígenas comenzaron un proceso de ladinización más fuerte, es decir, de dejarse de mostrar como realmente eran. A raíz de la insurrección de 1932 se cree que fue que desapareció la mayor parte de la población indígena de nuestro país y por tanto en la actualidad son muy pocas las zonas del país donde hay presencia de comunidades nativas de nuestro país. Entonces se quedó una imagen sangrienta del 32 y se reforzó la imagen de gran fuerza militar en donde se buscaba evitar que se repitieran los hechos del 32 porque Maximiliano no quería tener que enfrentarse a otra posibilidad de ser derrocado. Él no quería ceder el poder y por ende instauró una imagen de terror para que los indígenas no se mostraran como eran, ya que él también al cruzarse la rebelión del Partido Comunista con las manifestaciones de los indígenas, él pensaba que los indígenas y los comunistas eran lo mismo. Entonces él por eso buscaba erradicar a los indígenas. Y a raíz de esto se empezó a desaparecer nuestra cultura nativa porque ellos no se podían mostrar tal y como eran. Bueno, continuando, aquí tenemos la bibliografía usada en el video de esta semana que se tomó de la guía de continuidad educativa del Ministerio y del libro de colección Cipotes de séptimo grado por si quieren consultar las fuentes. Esto sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por su atención prestada y bendiciones.